a partir de la llegada de Cristóbal Colón a esta zona del mundo, es decir, a la isla de Santo Domingo, el 5 de diciembre de 1492. El descubrimiento de América, como es consabido, fue realizado, se hizo la noche del 12 de octubre de 1492, pero Cristóbal Colón no llega a la isla de Santo Domingo hasta el 5 de diciembre de ese mismo año. Deja una guarnición en la zona de Haití, precisamente. Fue en la zona de la República Haitiana, donde deja esa guarnición de unos 39 hombres con los restos de la Santa María que habían naufragado. Y cuando regresa en su segundo viaje, había sido destruida y los colonos que dejó aquí fueron masacrados por los nativos, es decir, los nativos lo mataron. Miren, a partir de entonces, esta colonia de la isla de Santo Domingo completa era española. Pero sucedió lo siguiente, el rey Felipe III, por allá que gobierna entre 1500, comenzó a gobernar en 1578, le da una orden al entonces gobernador de la isla de Santo Domingo, Antonio de Osorio. Antonio de Osorio era el gobernador de la isla de Santo Domingo completa. Entonces, él le da la orden de la despoblación de la parte norte y oeste de la isla de Santo Domingo. ¿Con qué objetivo le da esa orden? Le da esa orden de esa despoblación porque esos habitantes sostenían comercio de contrabando con los holandeses, franceses e ingleses que pululaban por la costa. Ellos comerciaban con ellos, carne salada, en fin, un sinnúmero de productos que se daban en la colonia en ese entonces. Para evitar el comercio de contrabando, principalmente con los holandeses, ellos le dan la orden de despoblación de esas partes de la isla de Santo Domingo, y comenzó lo que se conoce en la historia como la devastación de Osorio, que se dan entre 1605 y 1606. A partir comienza toda esa despoblación de esa zona, y la zona oeste de la isla queda despoblada. Los franceses, ingleses y holandeses que se habían establecido en la isla Tortuga, que hoy pertenece a Haití, hoy es jurisdicción de Haití. Entonces, al ver que esas partes de la isla quedaba con muy poca población, entonces, principalmente los franceses, porque ya los franceses habían desplazado a los otros, digamos, piratas de esa zona. Incluso el 6 de junio de 1665, Beltrán de Obregón llegó aquí y tomó jurisdicción, tomó posesión de esa isla en nombre de la corona francesa. Sucede que comienzan esos aventureros que estaban en esa zona y pasan a tierra firme. Pasan a tierra firme y comienzan a colonizar, comienzan a poblar esa zona. Incluso el mismo Beltrán de Obregón, que hizo muchas veces vida de corso, que muchas veces hizo la vida de bucanero, él se dedicó entre los años 1662 y 1664 a transportar a aventureros que venían de Nantes, Francia. Ellos se enrolaban, ellos le llamaban los enrolados, se enrolaban en esas aventuras para venir a lo que se conoce como el Nuevo Mundo. Venían aquí y él transportaba desde Nantes a lo que se conoce hoy como el departamento oeste de la República de Haití y a la zona de lo que es Leogante, hoy también Leonandi y Guabet, que pertenecen a la República Haitiana. Ellos transportaban todos esos enrolados y se establecen aquí en la zona de la República, de la hoy República de Haití. Comienza esos asentamientos, comienza la población francesa a crecer en esa zona y ya hay una población muy considerable en la zona oeste de la isla de Santo Domingo. Todo eso da lugar a la firma el 10 de agosto de 1678 de lo que se conoce como el Tratado de Nimega, que se firma precisamente en esa comunidad de Nimega, que era una comunidad de la provincia de los Países Bajos en ese entonces, los Países Bajos que eran apoyados por España. Fue la primera vez que los gobernadores de ambas partes de la isla, es decir, de la parte ya oeste y oriental,
oeste y este de la isla comienzan a relacionarse. Y entonces comienzan a surgir un activo comercio de caballo, de carne asada y de otros productos más entre ambas partes. Pero esto no impidió que se dieran enfrentamientos bélicos entre ambas partes de la isla, entre los gobernadores de ambas regiones, como lo que se dieron entre 1691, 1692, 93 y 94. Se dan esos enfrentamientos. Pero ya hay un activo comercio y se están relacionando ambas partes. En 1697, estamos hablando del 20 de septiembre de 1697, entonces se firma lo que se conoce como el Tratado de Ryswick. Por medio de este tratado fue cuando España reconoce por primera vez la división de la isla de Santo Domingo en dos colonias, el Santo Domingo Oriental español y el Santo Domingo Occidental francés. Ya hay dos colonias, ya hay dos partes de la isla y comenzó una organización de la parte oeste de la isla que se divide en tres partes fundamentales, que es la parte sur, oeste y norte, es decir, departamento sur, departamento oeste y departamento norte, cada uno con un gobernador y con un intendente que fue nombrado por el rey de España. Bueno, entonces ya son dos partes de la isla de Santo Domingo. Hay dos colonias, una francesa y una española. Comienza en la parte francesa, comienza un activo comercio, se comienza a desarrollar, unas plantaciones, digamos, a nivel acelerado. Y allí comienzan a plantarse a gran escala lo que era el cacao, café, añil y caña de azúcar. Se comienzan a plantar allí. Todas esas plantaciones dan lugar a que la colonia de Saint-Domingue, que así comenzó a llamarse después del Tratado de Nimega, después del Tratado de Ryswick, comienza a llamarse Saint-Domingue. Esa colonia llegó a convertirse en la más rica del mundo por su producción a gran escala de bienes y servicios que eran fundamentales para abastecer a los diferentes países que conformaban el viejo continente. En 1777, señores, se da el Tratado de Aranjuez. Ese tratado que se firma en la comunidad de Aranjuez, ahí en Suiza, ese tratado, señores, por medio de ese tratado, es que comienza a dar la delimitación fronteriza entre ambas partes de la isla. Tratado de Aranjuez, que se firma el 3 de julio de 1777. Luego viene lo que se conoce, señores, como el Tratado de Basilea. Por medio del Tratado de Basilea fue donde España le cede a Francia también la parte oriental de la isla de Santo Domingo, pero esto nunca sucedió. Es decir, nunca Francia, nunca esta parte de la parte oriental de la isla de Santo Domingo cae en mano de francesa. Nunca cae en mano francesa. Recuerden, por ejemplo, también que hubo, antes de eso, hubieron lo que se conoce como la guerra de la guerra de la Reconquista, donde se distinguió muchísimo el general Juan Sánchez Ramírez, que ahí, eso fue en la famosa batalla de Palo Hincado, que se da el 8 de noviembre, que se da en 1608, batalla de Palo Hincado. Bueno, ya la isla se conforma en dos colonias, está conformada en dos colonias, y aunque se firme el Tratado de Basilea, los franceses no pueden tomar la parte oriental de la isla de Santo Domingo. Y ese tratado, que fue precisamente a lo que se refirió Toussaint Louverture cuando invade la parte oriental de la isla de Santo Domingo en 1802. Él digamos, tomaba como referencia el Tratado de Basilea para él reunificar la isla y él tomarla como que la isla era indivisible, o era, bueno, lo mismo que argumentó Boyer años después. ¿Por qué? Porque él dijo, bueno, esta parte oriental de la isla de Santo Domingo no corresponde también a nosotros por el Tratado de Basilea, aunque nunca se ejecutó. Pero ese tratado, hay muchos haitianos que no saben que ese tratado fue derogado con el Tratado de París de 1814. Y tengo para decirle a ustedes, señores, que nosotros como país tuvimos poca atención de la madre patria porque, o como país no, digamos, todavía no era un país, era una colonia. Como colonia ya tuvimos poca atención de la madre patria debido a que España había encontrado grandes yacimientos de oro, de metales preciosos en otra zona de Sudamérica. Y esta zona
que ya para ello sus minas, su riqueza estaban agotadas, dijeron, bueno, vamos a irnos a otra parte y a esto le damos menos importancia. Y vino un periodo conocido como el de la España boba. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia. Bueno, después del periodo de la España boba, incluso durante el periodo de la España boba, aquí vinieron 4 gobernadores que fueron Quindelan de Oregón, Pascual Real, Manuel Caballero, en fin, y Carlos Urrutia. Entre 1809 al 1821. Correctamente, entonces después de ahí llegó José Núñez de Cáceres y proclamó lo que se conoce como la independencia efímera, que fue el 1 de diciembre de 1821, cuando le envía la carta a Jean-Pierre Boyer, que para ese entonces gobernaba la República de Haití, que ya era una república, porque Haití había proclamado su independencia 17 años antes. Sí, es decir, Haití había proclamado su independencia el 1 de enero de 1804, Haití se había formado. Y miren, señores, pero ¿qué pasó antes de esto? Un poco antes de esto, porque volamos algunas cosas. Haití comenzó, en Haití, por ejemplo, se establecen los franceses y comienzan a importar esclavos de diferentes lugares del continente africano. Entonces la población esclava va ascendiendo, va aumentando esa población de manera galopante. Es decir, aumenta muy rápido la población esclava en la zona haitiana. La trajeron para que trabajaran en las plantaciones y en los ingenios azucareros en ese entonces, porque, como te dije hace un momento, Saint-Domingue, que así se llamaba Haití, en ese entonces era la colonia más rica del mundo porque había conseguido unas plantaciones, una producción de diferentes rubros a gran escala. Entonces abastecía el mercado estadounidense y el mercado europeo. Es decir, la mitad del azúcar que se consumía en Europa y en los Estados Unidos en ese entonces provenía de la colonia de Saint-Domingue. Entonces, los esclavos, al ver que eran supernumerarios en relación con los blancos y al ver la explotación y misericordia de los blancos, porque se tenía que importar a esclavos de manera regular, porque muchos de ellos iban muriendo debido al exceso de trabajo, al trabajo brutal al que eran sometidos en las diferentes plantaciones. Pero ¿qué sucede? Ellos comienzan una revolución. Pero ¿cómo comienza la revolución haitiana? Que hay que acotarlo siempre y hay que hacerle saber al pueblo dominicano de dónde viene muchas veces la desgracia de un pueblo como el pueblo haitiano. El 14 de agosto de 1791 se hizo, el sacerdote Butman llevó a cabo un rito de vudú. Óigame, un rito de vudú. Y ustedes saben a quienes ellos le ofrecieron la República de Haití a cambio de su libertad. Ellos hicieron un rito de vudú, señores. Un rito donde hubieron acciones demoníacas en ese entonces, posesión hasta demoníaca, según cuentan algunas historias por ahí, que quizá la historia real no, la historia, digamos, tradicional no lo cuenta, pero sí hay algunos historiadores que sí conocen cómo fue que comienza la revolución haitiana. La revolución haitiana comienza con un rito de vudú. Sin embargo, la independencia nacional comienza con la fundación de la Trinitaria, y recuerden que el juramento trinitario comienza diciendo: en el nombre de la Santísima y Augustísima Trinidad del Dios Omnipotente. El de ello comienza de otra manera. La revolución haitiana comienza de otra manera, ofreciéndole su país prácticamente a una entidad oscura. Fíjense ustedes, pero no comenzó la lucha ese mismo día, sino la lucha comienza en la noche del 22 de agosto de 1791, es decir, de ese mismo año, y se extendió hasta el 1 de enero de 1804, cuando fue proclamada la Revolución Haitiana. Así se independizó Haití. Pero nosotros proclamamos la primera vez que se proclama la independencia fue la llamada independencia efímera del 1 de diciembre de 1821, y Jean-Pierre Boyer, que era entonces el presidente haitiano, le dice: no, aquí esta isla es indivisible. Es decir, la isla no se puede dividir, no son dos países, es una sola isla. E inmediatamente
inicia la marcha con su ejército hacia la parte oriental de la isla de Santo Domingo, la cual ocupa desde el 9 de febrero de 1822 hasta el 27 de febrero de 1844, cuando se da el grito de independencia y se funda la República Dominicana, como nosotros la conocemos hoy. Pero fíjense ustedes que para nosotros proclamar, para la República Dominicana, digamos, consolidarse como Estado, se tuvieron que librar alrededor de 14 batallas importantes para nosotros consolidar nuestra independencia, señores. Y Haití no reconoció a la República Dominicana hasta 1867, que de ahí viene el caso de la anexión a España. Y algo que está dentro de lo que acaba de mencionar es que es la intención haitiana, señores, porque el dominicano como que no es que tenga restricción contra los haitianos, es contra su intención que ellos tienen. Claro, claro. En el momento en que ellos entran por la zona este del país, Boyer entra por la zona este del país a cultivar la tierra, para ese momento era como que hasta Dios mío, gracias, porque la isla estaba pasando por un mal momento, la parte de Santo Domingo. Pero ¿qué hace él? Él intenta poner a los dominicanos, a los campesinos dominicanos, le asigna tierra, le dice, claro, esa tierra son de ustedes, pero no era con esa intención, la intención era que trabajaran la tierra, hacer comercio con la productividad que ellos tenían y pagar la deuda haitiana con lo que nosotros generáramos, claro, bueno, con lo que los campesinos dominicanos generaran. Entonces, no tenían oportunidad de diversión, tenían que trabajar la tierra de lunes a viernes, no podían hacer ningún tipo de distracción, los estaban explotando a tal manera que los mismos guardias haitianos que estaban asignados para vigilar el trabajo decían que era una injusticia y se sentaban y decían que era demasiado trabajo. Los mismos haitianos decían que era demasiado trabajo, que ellos no lo harían. Entonces los dominicanos tenían que hacerlo. Era una explotación. Las mujeres embarazadas tenían que trabajar ese tipo de trabajo fuerte. Eso no era de que porque eran hembras tenían más consideración. No, tenían que trabajar la tierra de igual manera hasta sus 4 meses de embarazo, y a raíz de ahí era que le daban un tiempo para que descansaran. Una vez daban a luz, 4 meses de descanso y volvían a la jornada de trabajo. La tierra dominicana, las edificaciones que aquí habían para la época, que costaban entre 4,000 pesos y 12,000 pesos, los haitianos la tomaban en posesión de ellos o la vendían por 200 o 400 pesos. O sea, devaluaron totalmente la República Dominicana. Fue una explotación. Entonces, a raíz de eso es que los dominicanos se indignan y comienzan a proclamar la independencia, a programar la independencia de los haitianos. O sea, todo esto que vino bonito, que se supone que era para unificar la isla y salvarnos nosotros de la miseria, porque estaban pasando por miseria. Sí. Ellos vinieron a explotarnos, tanto así que la Iglesia Católica le cogió odio a los haitianos, porque lo primero que Boyer dijo fue, pero ¿para qué hay que mantener a la iglesia? Estos padres que iban de la ofrenda, y le quitó el sueldo que los padres merecían por el trabajo aquí. O sea que cuando comenzamos a hablar de que el dominicano no quiere tanta conexión con los haitianos, señores, es que hemos tenido ya 7 intentos de invasión por los haitianos. Y desde que ellos piensan en nosotros, piensan en absorbernos. Más adelante, cuando usted vaya por esa área de su información, yo voy a aclarecer algo que está pasando justamente en este momento en la zona de Dajabón. Pero continúe. Sí, fíjense ustedes que es importante eso que tú acabas de señalar, es importante que tú lo aclares también, porque hay muchas personas que no conocen esto. Y otra cosa importante que hay muchos que no conocemos es, señores, que aquí, República Dominicana, y voy a decir esto con toda responsabilidad, mire, aparentemente los organismos internacionales son enemigos de la República Dominicana. Son enemigos de la República Dominicana porque ellos, que son quienes realmente tienen deudas históricas con Haití, como es el caso de Canadá, como es el caso de Francia, ellos son los que deben de resolver ese problema haitiano que ellos crearon, porque recuerden, señores, que Haití fue colonia francesa y que los haitianos y que los franceses saquearon esta colonia, saquearon Haití, señores, lo saquearon. Esa rebelión de los esclavos, que los esclavos mataron a todos los europeos, eran 25,000, entre 25,000 y 30,000 habitantes blancos, es decir, colonos blancos que existían en la parte occidental de la isla de Santo Domingo, y tenían alrededor de 300,000 esclavos. Es decir, llegó un momento en que los esclavos dijeron, oye, pero somos supernumerarios y esto coño, nos están explotando. ¿Qué pasó aquí? Bueno, ellos comenzaron
una masacre, una rebelión en contra de los colonos blancos y lo masacraron a todos prácticamente. Allí quedó, señores, y un error que cometieron los haitianos en ese entonces fue que ellos desbarataron, quemaron todos los ingenios, que no debieron hacerlo. Ellos no debieron hacerlo, debieron tomar esos ingenios y continuar produciendo. Ellos debieron de continuar produciendo, por ahí comenzó la debacle de la colonia de Saint-Domingue, que no debió terminar como terminó. Miren, y aquí debo decir lo siguiente, nosotros no hemos sacrificado demasiado por el pueblo haitiano, a tal grado de que déjame decirte que para poder establecer esa línea fronteriza, nosotros tuvimos que perder 6.200 kilómetros cuadrados. Perdimos nosotros. En la República Dominicana tenía alrededor de 54.000 kilómetros cuadrados. Hoy tenemos 48.442. Haití lo que tenían era 21.000 kilómetros cuadrados, alrededor de 21.000 kilómetros cuadrados, y hoy Haití, gracias a esos 6.200 kilómetros que le cedió cuando se firmaron en los tratados, que le cedió República Dominicana, hoy tienen una extensión total de 27.750 kilómetros cuadrados. Fíjate una cosa, que ¿cuáles tratados se han firmado? Mire, lo pueden tomar nota. Tratado de Nimega del 10 de agosto de 1678. De Risuis, 20 de septiembre de 1697, 19 años después. Luego viene el Tratado de Aranjuez, que fue en julio de 1777, y más adelante el Tratado de Basilea, 1795. Pero fíjense ustedes que después de la firma de muchos protocolos y de muchas cosas, de intentos de entendimiento fronterizos, entonces viene lo que es la firma del Tratado Fronterizo, que se firma entre el presidente Horacio Vázquez Lajara y el presidente haitiano Lois Bourdon, que fue el tratado fronterizo del 21 de enero de 1929. Y luego ese tratado se ratifica con los protocolos que se dan entre el entonces presidente dominicano Rafael Leónidas Trujillo Molina y el presidente haitiano Estenio Vicente, que se dieron en Puerto Príncipe, 1936, y ahí, por medio de esos dos, primero el tratado y segundo la ratificación con el protocolo de 1936, nosotros perdemos 6.200 kilómetros cuadrados. Perdemos nosotros, óyeme, por Haití, para nosotros tenemos que ceder a Haití todo ese terreno para nosotros poder firmar ese tratado fronterizo y establecer la línea fronteriza de 391 kilómetros como nosotros la tenemos en el día de hoy. O si no, es posible que nosotros, que ese tratado no se hubiese firmado. Por eso entiendo que ya nosotros no podemos cargar más con los problemas de nuestro vecino país. Haití ha destruido su país. Oye, lo han quemado todo prácticamente, porque lo han hecho carbón vegetal. Haití solo tiene un 3% de cobertura boscosa. Óyeme, de 27.750 kilómetros cuadrados, tiene 3% de cobertura boscosa. Nosotros aquí, 48.442 kilómetros cuadrados, tenemos un 43% de cobertura boscosa. Es decir, que nosotros tenemos todavía muchas áreas verdes en nuestra República Dominicana, muchos bosques en este país, y nosotros jamás podemos permitir que después que los haitianos destruyeron su país, vengan aquí a destruir el nuestro. Jamás. No, jamás, pero déjeme decirle algo. Todavía en la actualidad existen lugares y en las fronteras están pasando sacos de carbón de República Dominicana para Haití. Lo que quiere decir que de alguna manera están también saqueando nuestros árboles. También lo están utilizando para hacer carbón y lo están pasando. Y lo que yo digo es las autoridades donde están. Porque están viendo que esto no es oculto que lo están pasando. No, es a la clara que lo están pasando. Cuando los organismos internacionales hacen mención de República Dominicana, que somos racistas o que estamos maltratando a los haitianos, yo le pregunto, ¿pasamos nosotros a la parte de Haití a hacer algún tipo de daño? Nunca. No pasamos. No. Entre el 2012 y el 2017 hubo un incremento de 97,000 y pico de haitianos en el área solamente de la construcción. Solamente de la construcción. Vuelvo y les repito, el asunto aquí no es tener haitianos, porque aquí hay un trabajo que se hace, que para nadie es un secreto, que normalmente los haitianos, incluso porque lo hacen más económico, uno hace uso de esa labor. El tema es que nosotros dormimos con el enemigo, porque el haitiano, donde el haitiano vive, está destruyendo, es como si fueran sanguijuelas.
No obstante, nunca han visto al dominicano como su amigo, ni como su ayudador. Todas esas ayudas que usted dice y todos esos sacrificios que nosotros hacemos por los haitianos, ellos no lo ven, porque ellos entienden que nosotros se lo debemos. Ellos entienden que esta isla es de ellos. Sí, sí, claro, claro. Para ellos, por más que nosotros les demos gratificaciones en el área de salud, en el área de la educación, alimentos, ellos no lo ven como, ay, gracias, nos están ayudando. Ellos lo ven como, ustedes nos lo deben a nosotros, porque desde el 1822 nosotros debimos ser sus esclavos, que es como ellos lo entienden. Otra cosa que es importante resaltar, que el miedo de los dominicanos con nuestros vecinos haitianos es que ellos tienen la intención de venir y dominar sobre nosotros y educan a sus niños diciéndole que nosotros le pertenecemos. Yo escuché una declaración de un haitiano en un en vivo que se realizó, donde dijo, yo bajé a Santo Domingo en la guerra del 2006. En la batalla del 2006, ¿cuál batalla existió en el 2006? Ninguna. Ninguna, pero es la que ellos entienden Sí, allá. sí, claro, claro. Sí. Entonces, cuando usted cría a un niño con una cultura enemiga hacia su país, nosotros de este lado tenemos que tener miedo. Hay un incremento increíble. Por eso es que yo me preocupo con las autoridades de aquí y hago un llamado directamente a Luis Abinader, porque si realmente él no se está dando cuenta, si realmente no se está dando cuenta, está frente a sus ojos, pues que se pongan en alerta. Hay un cuartel en Dajabón que se supone que estaba monitoreado y que estaba cuidado para que por ahí no accesaran las personas de Haití, puesto que si Kenia está en Haití, ellos van a buscar una vía de escape, el tema de las pandillas. Sí, claro, claro. Hubo un comunicador, no voy a dar detalles de nada, hubo un comunicador que se fue hacia Dajabón a verificar la vigilancia que allí había. Ahí no había un guardia. No, que no hay. Ahí no había un guardia. Y no obstante, las áreas verdes de esa zona ya no están verdes. No. Están totalmente desbaratadas por los haitianos. ¿Quién está vigilando esa parte? Yo me pregunto, ¿será intencional o será de ignorancia? Mira, Doris, déjame decirte que yo entiendo a veces que es intencional. Yo entiendo, y que me excusen las autoridades, que esto es intencional. Hubo una comunicadora de mucho prestigio que yo respeto mucho hace unos días que dijo algo que yo entiendo que es una realidad. Ella dijo que la unificación de la isla de Santo Domingo es una realidad porque eso ya está plasmado dentro del esquema del nuevo orden mundial y de lo que es las cosas que ellos tienen que hacer en el área del Caribe, porque ellos consideran que Haití es un punto de inflexión, pero en términos negativos geopolíticos para esta área. Es el único punto de desorden que hay en el área de Latinoamérica en estos momentos, y ellos entienden que como nosotros somos el país, uno de los países de mayor crecimiento económico de Latinoamérica, nosotros con el auge económico que nosotros tenemos, nosotros podemos absorber a la República de Haití y a expensa de nosotros perder nuestra identidad nacional, de nosotros perder la República Dominicana, de nosotros perder nuestra soberanía, nuestra independencia. Así es. A expensa de la existencia misma del Estado Dominicano. Ellos quieren resolver el problema haitiano. Y yo entiendo que así no va a ser. Así no va a ser,